parece que cuantitativamente está mal calibrado y por eso estamos viendo un Banco Central que se desangra. Me interesa un poquito, ver qué estás evaluando del informe, del acuerdo con el fondo, teniendo en cuenta que todavía hay incertidumbre o hay dudas respecto a cuáles van a ser el monto de fondos frescos, cuáles van a ser el cronograma de desembolsos que haga el Fondo Monetario y también cuáles van a ser las condicionalidades, ¿no? Y en todo caso podemos hablar un poco de, después de esos 3 ítems o signo de interrogación que todavía no están despejados y no están obviamente explicitados en el DNU del presidente, ¿no? Sí, yo diría que, digamos, el año calendario en Argentina va entre el 1 de enero y la elección, no entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Entonces me parece que de cara al acuerdo con el fondo, creo que en lo que estamos concentrados nosotros por lo menos es en entender cuánta plata fresca hay, pero sobre todo cuánta plata fresca hay antes de la elección y cómo y para qué la podés usar si es que la podés usar, digamos. Y lo pongo en términos tan brutos, porque si no uno se empieza a marear con que no, en realidad es para capitalizar el Banco Central, de Sí. cancelar las letras intransferibles, que las evaluamos según los criterios. Bueno, todo eso es pura retórica, no sirve para nada. Digamos, volvamos a las verdades básicas de la vida, digamos. El azúcar engorda, hacer ejercicio es bueno y las letras intransferibles valen 0. Eso es así. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es tomar deuda con el fondo y con un artilugio contable darle los dólares al Banco Central. Por lo tanto, salvo que el fondo ponga en el acuerdo algún esquema de política monetaria, cambiaria y de intervención, a partir de que los dólares son del Banco Central, el Banco Central puede hacer lo que quiera. Digamos, así ocurre hoy. Entonces, podríamos estar en la paradoja de que si el gobierno quiere usar esos dólares para intervenir en el tipo de cambio, para mantener la brecha en 15%, como estuvimos viendo en enero y en febrero, bueno, uno podría pensar te van a dar dinero fresco para que vos te lo gastes para ganar la elección. Si uno se pone en los zapatos del fondo, uno diría, bueno, seguramente el fondo entonces va a condicionar un poquito eso. ¿Cuáles son las maneras de condicionarlo? Para ganar la elección te referís a para mantener un esquema de dólar bajo que le permita al gobierno mantener el sendero de desinflación en el corto plazo y una expansión de la actividad económica vía crédito y demás. Lo que no sé si Pablo Barchunov o quién definió populismo de derecha. Un esquema de dólares bajos. Porque acá la tarea es doble. O sea, la tarea es, con el crawling peg, tratar de ordenar todos los precios que se mueven mirando, digamos, o tomando como referencia el dólar oficial, por ejemplo, todo el sector energético. Digamos, hoy tenemos tarifas altas, pero gracias a la apreciación cambiaria, digamos, no tan altas como las que deberíamos tener si el tipo de cambio estuviera más depreciado, si el peso estuviera más depreciado. Y por otro lado, el dólar paralelo que suele afectar el precio de los durables, de los semidurables, etc. Entonces, ¿cuál creo que es el punto? Está bien la corrección que haces, digamos, porque vos decís, bueno, si el gobierno quiere tener esta política cambiaria para el sendero de desinflación con el tipo de cambio oficial, está bien, pero además está poniendo dólares, ya sea el BLEN o la intervención directa, en el financiero. O sea que vos podés tener este tipo de cambio en el oficial, pero además querés controlar la brecha usando dólares en la brecha. Entonces, por ahí podrías tener este tipo de cambio porque una brecha mayor, pero el gobierno quiere las dos cosas juntas, digamos. Claro, porque, a ver, yo pienso a la Argentina como una macroeconomía con un tipo de cambio dual, de facto, no de jure, donde hay gobiernos y hay economistas que piensan, suscribo con eso, que no hay que flotar libremente en ninguno de los dos mercados. Digo, por ejemplo, gran parte de la controversia del gobierno con Cavallo es porque Cavallo piensa que en un mercado sí hay que flotar libremente, en el financiero o en el libre y en el otro no. Bueno, el gobierno piensa que no hay que flotar libremente en ninguno de los dos mercados. El FMI piensa que sí hay que flotar libremente en el mercado de contado con líquidos. En castellano, no tenés que vender dólares para ver realmente cuál es el precio del dólar libre. Y después que vos haces tu programa macroeconómico, haces un ajuste fiscal, modificas la política monetaria, haces reformas estructurales, aspirás a que esa brecha se achique,
resultado de cuestiones más estructurales, ¿no? De resultados de coyuntura, que hoy vendí un poco, mañana me vino turismo, pasado tengo más expo, bajé las retenciones, una cosa más estructural. Y ahí, cuando ya estás bien parado, devaluás, unificás y salís del cepo. Eso es FMI 101, digamos. Eso Sí, es sí. como el manual básico del FMI que lo acaba de aplicar, acaba. Los últimos, ponele 24 meses, vimos 2 casos de ese estilo en Etiopía y en Egipto, países que tenían cepo o brecha, y el FMI le dijo, hagan esto, dejen flotar, hagan reformas, ajustes, no sé qué, dejen flotar el tipo de cambio libre. Nos damos un tiempito. Al tiempito decimos, che, ¿dónde está la brecha? Egipto, 50%. Listo, devalúa 50%, subí la tasa y ancla el tipo de cambio. Yo creo que el gobierno argentino no está para aplicar un programa canónico con el fondo, y menos de acá a la elección. Entonces, para mí el mundo es de acá a la elección, de la elección para adelante. Con el truco de las letras intransferibles, el gobierno se ha dado patente de corso, digamos. ¿Por qué? Porque nominalmente hay 70.000 millones de dólares de letras intransferibles, que la podemos evaluar como quiera, la podemos evaluar tomando en cuenta la curva de dólares, la podemos evaluar con criterios contables, la podemos evaluar a recupero, insisto, valen cero, ¿no? Porque esto es un acreedor que tiene una deuda de un deudor que lo controla. O sea, el Tesoro controla al Sí. Banco Central. Y el Banco Central dice, che, esto me lo debe el Tesoro. Bueno, digamos, perdiste. O sea, no te debe nada. Entonces se ha dado una patente de corso en el sentido de que puede decir, bueno, yo quiero cancelar las letras. Estoy poniendo un ejemplo extremo. Quiero cancelar todas las letras intransferibles a valor nominal. Con lo cual quiero que el fondo me dé para recapitalizar el Banco Central 70.000 millones de dólares. Bueno, tiene hasta ese espacio. Entonces, al final del día, lo que digo es, usando esa retórica, simplemente va a haber una negociación donde el gobierno debe empezar diciendo, quiero 70, y el fondo debe decir, tengo 0, y encontraremos un lugar en el medio. Algo que se pueda explicar sería que la letra que vence ahora en junio, digamos, de este año, que tiene un valor nominal de 10.000 millones de dólares, uno la homologara, la hiciera comparable a un bono soberano y dijera, bueno, la evalúo a 60, 65, 70 de paridad. ¿Sí? Entonces me da 7.000 millones de dólares. Ahora, lo cierto es que vence en junio. Entonces vos lo estás homologando a un bono soberano que es más largo. Entonces podría valer algo más de 70. Entonces ahí es donde empieza a aparecer un número que te das cuenta que estamos como tratando de descubrir una cosa que no está escrita, no está dicha y el gobierno no la quiere decir. ¿Cuántos fondos frescos te va a dar? A ver, pasando Claro. limpio. Con el FMI tenés 2 cuestiones. Una, todos los vencimientos que tenés los próximos 3 años, ponele que sean 12.000 millones de dólares de capital. 14. Bueno, 14, 14.000 millones de dólares de capital. Bueno, el acuerdo de cajón era, dame desembolso por 14.000 millones de dólares y vamos calzando, que es lo que hizo Guzmán, sí. digamos, en el acuerdo anterior. Y vamos calzando los vencimientos que yo tengo con vos para pagarte a vos, digamos. Entonces, esa es la parte del acuerdo con el fondo para pagarse a sí mismo, digamos. Que era cantado, eso había que hacerlo, digamos, porque no había otra. Lo que se está negociando y la duda es, bueno, ¿cuánto hay de fondos frescos? ¿Cuánto hay de endeudamiento adicional del Tesoro con el FMI? ¿Para qué? Bueno, más allá del artilugio contable, las letras intransferibles, lo que sea, para darle esos dólares al Banco Central. Y la pregunta es, bueno, ¿y para qué querés esos dólares en el Banco Central, no? ¿No? Ahí está la pregunta, digamos, ¿qué podés hacer con esos dólares en el Banco Central? Ponele que sean, creo que vos hiciste una estimación que decís que puede haber entre 6.000 y 8.000 millones de dólares de fondos frescos, adicionales a todos estos desembolsos para pagarle al propio FMI los vencimientos. Maxi, pueden ser entre 6 y 8, dejando escrito algo que no ponga muy colorado los funcionarios del fondo, porque tendrían algún argumento técnico de donde agarrarse. También podrían ser 10 y también podrían ser 20. O sea, porque de vuelta, no es un argumento técnico el de la letra intransferible. Ahora, para mí, No, lo que está bien, pero a ver, la Argentina le debe al FMI 41.000 millones de dólares. Uh-huh. ¿Ok? Si te dan adicional 20.000 millones de dólares más
Y bueno, la exposición del fondo con la Argentina, y ya es una exposición, la Argentina tiene el 30% de la cartera de préstamo del FMI, o 28, no importa. Le vas a dar sobre eso el 50% más, es decir, la Argentina va a estar cerca de la mitad de la cartera del FMI, digamos, además de... Estoy de ¿eh? acuerdo, pero como ya Y me además de todos quemé, los rangos de las cuotas y demás, no sé bajo qué concepto, digamos, ahí pero hay un límite, como yo digamos, ya de lo me que puede quemé, costar como el yo ya me quemé con leche, ahora veo una vaca y lloro. Ya me comí esa curva en 2018, ¿eh? Ya en Vos 2018 decís que yo era máximo tenente. Con Trump en el medio le pueden poner fondos En, do- frescos, es decir, que un en endeudamiento 2018 yo era adicional de la Máximo Argentina. Montenegro. En mis informes decía, miren, la cuota, la Sí. exposición, no sé qué, vino Trump y dijo, no me importa nada. Entonces, digo, hay un margen de incertidumbre donde Milei tuvo un alineamiento geopolítico, incluso hasta personal con Trump, que todos dijimos, me parece que eso es porque le va a pedir algo, particularmente el acuerdo con el fondo. Entonces yo diría, dejemos, aunque sea con mínima probabilidad, la puerta abierta para que Trump lo haga de vuelta, digamos, porque aparte los personajes encima coinciden, digamos. Es Caputo, al que le van a dar los dólares, que se los gastó en el pasado, es Trump el que está presionando al board, porque Argentina está alineado, etc. Pero pongamos que son 10.000 o 12.000, que es la expectativa que cuadró el Ministerio de Economía. Digamos, Mm. Caputo dijo 10, 12. No es que... Bueno, pongamos que son 10.000 o 12.000 millones de dólares de fondos frescos, ¿no? Adicionales a los que te van a dar de desembolso para pagar los vencimientos. ¿Cuáles serían el cronograma de desembolso de eso? Por ejemplo, los vencimientos con el fondo, si es como era el programa anterior, supuestamente eso no te lo van a dar ahora, te lo van a dar, no sé, unas semanas antes de que venga el vencimiento, Por eso yo contra te dije cumplimiento de meta. por eso yo te dije hasta la elección, porque este año Argentina no tiene vencimientos de capital con el fondo. Solo tiene que pagar 3.000 y pico de millones de dólares de intereses. Mm. ¿Sí? Entonces, como los vencimientos de capital son 14, si el fondo te da 14.001 millones de dólares, te está dando $1, digamos, de dinero fresco. Entonces, supongamos que nos dan 10.000 para cancelar la letra intransferible que vence ahora en junio por valor nominal 10.000, que decís que la evaluás a valor nominal porque vence ahora dentro de 2 meses y tu bono vale en 65 de paridad. Y con eso reforzás la reserva del Banco Central. Bueno, acá viene para mí la cuestión más relevante, digamos, de esta discusión. Mi cuenta almacenero, Maxi, es la siguiente. Argentina este año va a exportar 90.000 millones de dólares y va a importar 70.000. O sea que en principio tendría un superávit comercial de 20.000. Pero, como ya vimos el año pasado y vimos este primer bimestre, que estacionalmente es alto, pero igual fue muy alto, es bastante posible que te tengas que destinar, que te tengas que seguir destinando el 20% de las exportaciones a atender el contado con liquidación. O si no, la brecha va a subir. Y Mm. acabamos de decir hasta recién que el gobierno eso no lo quiere permitir. Entonces, los 90 exportaciones se te transforman en 70, que se te igualan con las importaciones de bienes. O sea que en comercial estás en 0. Vamos a turismo y fletes, menos 10. Y vamos a intereses, fondo y privados, menos 10. Y vamos a pagos de capital de bonos, menos 7. Entonces, la cuenta almacenero que tiene que estar haciendo el ministro de Economía, porque te garantizo que ahí hay un equipo de abajo del subsecretario, que es la burocracia, digamos, continua de la Secretaría de Finanzas que hace esa cuenta, que le tiene que estar diciendo, che, la brecha de financiamiento de este año son 27.000 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde puede salir esa plata? Bueno, primera cosa razonable, dólares del blanqueo que se sigan transformando en crédito, puede ser, digamos, puede ser. Algún adicional que sume el Banco Central con ripos, etcétera, 2.000, 3.000 millones de dólares, suponete que ahí juntás entre blanqueo y ripos 10, bueno, seguís teniendo un hueco de 17. Mm. Entonces, cuando Caputo decía, el fondo me va a dar 12, mi cuenta era, de los 17, te quedan 5, 5 es un punto del producto, y cuando yo, como viceministro de Economía, transformaba la brecha de financiamiento del año en me falta un punto del producto,
le decía al mozo, no traigas café, trae un whisky, porque festejaba, porque un punto de productor, ya está, lo arreglaste, qué sé yo, Dios proveerá. Es como que a vos para llegar a fin de mes te falten 1.000 pesos. Decís, bueno, qué sé yo, de algún lado sacaré. Entonces, para mí el número 12 me hacía sentido por este bache. Cuando ahora empiezo a ver que si, por ejemplo, mantenemos el criterio de evaluación de la letra intransferible al 70 a paridad, nos pueden dar 7, digo, che, guarda que vos ya seteaste al mercado una expectativa. Entonces, para hacerte un número o para darte más una cosa de tripa, más que de analista, arriba del 10, éxito del gobierno, abajo de 10, flojo. Yo te diría eso. De acá a la elección, digamos. Esa es mi métrica. Y eso es lo que estoy esperando. Está bien, te hago una pregunta más y después, ahí. agrego. No, perdón, te cierro con esto. Y 10 para usar. No arranquemos con las boludeces de que estos 10 hay que ponerlos en una vitrina, no se pueden tocar, son para el fortalecimiento y para que las expectativas. O sea, son 10, taca, taca, que se pueden usar. Si no, si son 10 para mirar y no me toques, ya sabemos que eso tarde o temprano termina mal. Bueno, yo ahí te hago un punto, ¿no? Yo, la verdad que no coincido en un punto, ¿no? Vos decís son para usar. Aparte no entiendo cómo el fondo permitiría eso. Si vos eliminás el blend y más o menos tenés, qué sé yo, como viste, todos hablan del déficit en cuenta corriente, bueno, es el déficit de cuenta corriente cambiaria. Si vos le quitás el blend, y la verdad que la Argentina no está con un déficit de cuenta corriente que no pueda ser financiado. Es un déficit de cuenta corriente bastante chiquito. Si le quitas el blend. Hoy nos vamos a pelear, pero grosso. No, pero si le quitas el blend, pero está todo mal eso que estás haciendo. Está todo mal. Porque es pensar la economía como si los efectos se terminaran en la primera vuelta. O sea, la cuenta que hacen muchos analistas es la siguiente. No, sin blend tenés un superávit de 20.000 millones de dólares. Estamos bien. Sí. Bueno, pero si vos no vendés esos 20.000 millones de dólares en el contado con liquidación, la brecha no vale 15%. La brecha que tenés y si te van a vender 100, las exportaciones. Pará. Si la brecha vale 100%, las exportaciones no son 90, son menos. Y las importaciones son más. Sí. Claro. Yo no veo que la brecha sin blend vaya a ser 100%. Maxi. Sí. Retrocede un poco en el tiempo. ¿Te acordás cuando nos pasábamos discutiendo y tratando de adivinar el número de la formación de activos externos o la fuga? Sí. Y uno decía, che, al kirchnerismo se le complicó el gobierno porque el superávit comercial empieza a coincidir con el número de fuga. Entonces te gastás todo el superávit comercial en atesoramiento de los argentinos. Bueno, el blend es lo que antes llamamos fuga. Y es lo que usualmente se llama dolarización de portafolios. Argentina, sin tener moneda, cuando genera un excedente, una parte lo dolariza. Y eso hoy te está costando tanto como 20.000 millones de dólares. Por lo menos el año pasado te costó unos 16, digamos, 17. Entonces mi punto es, Caputo puede eliminar el 80-20. Pero al otro día, lo que vendían los exportadores lo va a tener que vender él. Porque si no, la brecha va a volar. Y si vuela la brecha, el superávit comercial se achica por un efecto económico. Sí. Está bien. Yo no creo que si vos eliminás el blend te vayas a una brecha nuevamente de 100%, como estabas, no sé, con el gobierno anterior y demás. Hay otra dinámica en esta economía. Te concedo que... ¿Vos crees que la brecha queda igual? No, que la brecha no, obviamente no va a quedar igual, Bueno, y obviamente si eliminás el blend, mejor hacelo dentro de un nuevo esquema cambiario, que vaya a ser una unificación o lo que fuera. ¿Por qué pensás que el ministro de Economía no quiere que la brecha supere el 15%? Porque yo en general trabajo con la hipótesis de que el que gestiona sabe más que el que analiza, yo en este caso. Sí. O sea, evidentemente Caputo vio que cuando tuvo la brecha en casi 50%, mayo del año pasado, dijo, che, estoy viendo en tiempo real, que esa es la ventaja que te da estar en la mesa del central, estar en aduana, estar en AFIP, etc. Estoy viendo que la economía a 60 de brecha se me rompe. Entonces inventaron esta cuestión de devolver los pesos que emitieron. Los pesos que emitían cuando hay que comprar la base monetaria, no sé qué. Sí. Entonces yo lo que digo es, el ministro tiene una regla no escrita. Brecha arriba de 15 no la permite. Ahora, si vos me decís, mirá,
Yo creo que Caputo va a cambiar esa regla y va a animarse a una brecha más de 15, cambia el mundo, ¿eh? O sea, estamos en otra economía, estamos completamente en otra No, yo lo economía. que te planteo es que en algún momento tienen que hacer algún esquema o de unificación cambiaria o Sí. cuando vos eliminás el blend tenés que ir a otro esquema cambiario. Entonces, un poco lo que te dice, no es solamente que vas a eliminar el blend y vas a quitar la oferta de ahí bueno, y vas a dejar de todas maneras que se te vaya la brecha, sino tenés que ir a otro esquema cambiario. Okay. Lo que te quiero decir de todas maneras es, y me parece que la economía argentina está funcionando sin ingreso de capitales, sin nada de ingreso de capitales. Es decir, Sí. con lo propio. Es decir, esto es Aldo Ferrer, digamos, la reivindicación de Aldo Ferrer. Yo creo que es por un lado el mayor problema que tiene hacia adelante el gobierno, pero hasta ahora es la mayor virtud, es la gran diferencia de la versión anterior de Caputo, que funcionaba con toda la cuenta capital abierta, financiándote 5 puntos del PBI de déficit de cuenta corriente. Acá, no, como nadie financia a la Argentina, y los únicos que encontraron el financiamiento son los que se metieron en el blanqueo y después las ON, todo con puchitos, bueno, esta economía tiene la oportunidad en algún momento de que alguien financie a la Argentina, de que Argentina sea efectivamente algo atractivo para financiar, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Pero lo que te planteaba es lo siguiente: vos tomás los fondos frescos del FMI para financiar el déficit de cuenta corriente de un año. Si es así, vas al fracaso. Es lo mismo que Caputo en el 2018. Yo sí soy de los que cree que los dólares tenés que ponerlo ahí en la vitrina y que si los tenés que usar, y fracasaste. Bueno, ok, Maxi, pero entonces el nivel de actividad tiene que ser más bajo Pero el o FMI las aparte no te va exportaciones a tienen que ser dejar más altas. financiar. El FMI te va a decir, sí, financia, genial. Financia este año con mis dólares, financia tu desequilibrio en el sector externo. Pero No lo Maxi, va a volver a hacer el FMI así. yo no estoy discutiendo lo que habría que hacer. Si querés lo discutimos. Sí. Lo que estoy intentando hacer ahora es entender lo que el gobierno va a hacer. Y ¿Vos decís que va a hacer exactamente lo mismo que hizo en el pasado? Yo digo, tiene que hacer exactamente lo inverso a lo que hizo Caputo. Si hace lo mismo que hizo en el 2018 y fracasa. Es una discusión sobre el género humano, digamos, pero yo tiendo a pensar que la gente no cambia. Pero al margen de eso, te digo lo que yo veo hasta ahora. Sí. ¿Cómo financió el primer bache el gobierno de Milei? Metió una devaluación, le dio un bopreal a la deuda comercial vieja y le dio un esquema de pago en 4 meses a los importadores por lo nuevo. Se nos armó el bache allá por junio, julio, que la cosa empezó a complicarse, la brecha subió. ¿Cómo financió ese segundo bache que apareció por la apreciación cambiaria? Con el blanqueo. El blanqueo te estiró la soga ¿hasta cuándo? Hasta hoy. Hoy, ¿cómo estás empezando a financiar el bache? Metiste un ripo, chiquitito, y ahora estás buscando la plata al fondo. Entonces yo lo que digo es que hasta ahora yo he visto un gobierno que para financiar baches económicos saca conejos. Los conejos son un argumento, son una herramienta razonable si vos estás en un plan donde, como decís vos, un día unificás. Te lleva a algún lado, te lleva a otro estado. Financiamiento externo, yo en los capitales. Perdona, coincidís que la primera forma de financiar el bache era la correcta. La primera. El gobierno anterior no solamente te dejó con el dólar atrasadísimo, sin reserva en el Banco Central, sino que te dejó con un déficit de cuenta corriente importante, un déficit comercial, directamente. Maxi, hasta mayo, sí. Yo decía, bien jugado. Sí. Cuando en mayo empiezan las dudas y el gobierno dice, Crowley pega al 2 y es más, y cuando me anime al 1, yo empecé a decir, bueno, no, queda para el otro lado la solución. Pero no por la cuestión de devaluar o no devaluar. Me da la impresión de que el gobierno, vamos a darle la derecha al gobierno en términos de que ni tienen mala fe, ni son cínicos, ni nada, digamos, que lo que escuchamos es lo que creen. Yo creo que el gobierno cree que el salto de productividad que le genera la economía argentina, el superávit fiscal y las desregulaciones que hace Federico Sturzenegger son suficientes como para bancar un dólar a 1.000. Y yo creo que no. Y no es un argumento cualitativo. No es que yo digo, el superávit fiscal vale 0 y las desregulaciones de Federico Sturzenegger valen 0. Es un argumento cuantitativo. O sea, creo que no valen tanto
Sí, de como para magnitud, de soportar magnitud. 600.000 argentinos en Brasil. Ese es mi punto. Me parece que cuantitativamente está mal calibrado y por eso estamos viendo un Banco Central que se desangra.